Bueno, el verano ha sido bueno, ha sido atareado, pero bueno, es decir, ha Mucho sido... trabajo, tal vez. No ha habido vacaciones. Bueno, la vida ya son auténticas vacaciones, es decir, lo que he tenido ha sido mucho contacto con la naturaleza, cerca de aquí Ah, tengo un ujú. pequeño espacio y entonces aquello ha sido como volver otra vez al mundo silvestre, es un poquitito así, así. Estupendo, entonces. Y a ver ahora cómo apunta este año, las cosas se ve que van a estar un poco movidas Sí, y sí, es, sí. ¿eh? Y Sin eso, duda, por desgracia, sí. sí, bueno, es que eso siempre depende del prisma que se coja. Es Mm, decir, mientras que la humanidad se mantenga con una actitud pasiva, pues bueno, es aquello que se suele decir, sí, si uno no claro. piensa, le piensan otros. En cualquier caso, pues será estupendo que continuéis con vuestros diálogos y vuestros encuentros y trataremos de sumarnos siempre que podamos. Yo por mi parte, pues que a veces no puedo, pues Sí. por trabajo, por lo que sea, por incompatibilidad del horario, pero que os sigo siempre y desde hace mucho tiempo. Y alguna vez te he comentado en el anterior encuentro que Sí, tuvimos, sé donde cuál no es. podíamos vernos, que sigo escuchando los diálogos y me sirven mucho y os lo agradezco. Bueno, esto fue una cosa que nos encontramos ya hace muchos años. Este mundo es un espectáculo De verdad. y tenemos Qué que... miedo, ¿eh? Últimamente da miedo esto todo, ¿eh? eh, Buah, me da un es- poco de disgusto de esto. esto es como las películas, tiene que haber un poco de emoción, un poco de De sorpresa. suspense. Sí. Si no andaríamos aquí aletargados. Entonces, el juego que se propuso desde hace muchos años, esto es desde el Sí. año, siempre se situó en el año 92, porque aquí en España se hicieron las Olimpiadas y la Expo. Ujú. Un año antes es cuando se empezaron los contactos más directos con otras realidades y entonces me sorprendió, digamos, la facilidad que tenían seres del otro lado a transmitir comunicación. Es decir, estaban totalmente abiertos, dudaban de nuestra capacidad de asimilar todo el contenido que había, pero bueno, eso se ha ido sorteando y por eso dices, Son unos diálogos preciosos. Yo, como te dije, los tengo todos guardados, pues si acaban por desaparecer, que ojalá no, pero los tengo, en fin, a buen es recaudo. posible porque en YouTube los Pensaste marcas igual por que ahí. yo. ¿Eh? En iVoox, yo me los descargué en iVoox principalmente. Me Bien, interesaba más el audio sí. que el vídeo, Bueno, pero vamos, que no te bueno, quiero quitar. el vídeo en la etapa en que pude editarlo, para mí eso fue un placer. Lo único que pasa Ya, es que eso requiere mucho tiempo y, claro. y a veces las posibilidades, tanto materiales como circunstanciales, no lo permiten. Yo lo preferiría Creo, más. creo que el Preferiría último que he más. estado escuchando este verano ha sido el de la Atlántida y la Ah, verdad, no, bueno, y sí, y sobre la biblioteca de Alejandría. La verdad es que hay temas preciosos a los que a uno le gustaría volver, sí, porque a sí. veces no siempre el interlocutor está por la labor o cuesta un trabajo sacarle las palabras impresionantes. Casi da ganas de agarrarle el pescuezo si lo tuviera. Bueno, algunas veces hemos sido hasta amonestados. Pues La, muy mal, ¿eh? que muy No, mal por parte de ellos. no, a ver, ellos hay que considerar que son muchos. Han venido seres de distintos tipos de realidades y cada uno tiene su perspectiva sobre lo que es la función de la existencia. Es decir, no es todo aquello que a veces la gente cuando canaliza algún tipo de seres, todos vienen del mismo lugar y es compacto. Aquí lo que interesaba, las primeras veces, la gente lo primero que pedía, es como a veces en los chats, son cosas personales. Es decir, qué hay sobre la salud, el trabajo, digamos, la felicidad, el amor que se suele decir. Pero bueno, eso hay un momento en que cansa. Digo, para escuchar eso, pues nos ponemos a escuchar un Y párroco, no, está diríamos, muy bien. La mayoría de ellos están muy bien. Y yo, de y, todas formas, me hago una pregunta y la hago extensiva a sí. todos. Es que si esperan de nosotros algo más, ¿por qué no nos han hecho de otra manera? Quiero decir, si llegamos hasta donde llegamos, salvo algunos quizás, no sé, y luego nos recriminan lo que está pasando aquí, ¿por qué tenemos que tener esta forma de pensar o esta composición física o Nosotros, que nos nosotros hubieran hecho mejor, caramba? Es lo que digo aunque yo. bueno, ellos nos hicieron. Es decir, recuerdo una vez que hablando con un ser que tiene que escalafón con la divinidad, eh, la gente a veces buscaba aquello que llaman guías. Hubo un tiempo que uno lo que estaba haciendo es picoteando en distintas culturas, sea la cultura tibetana, sea la cultura, digamos, oriental, la cristiana,
Y en ese picotear hay un momento en que uno dice, a ver, todo esto tiene la misma finalidad, no tiene la misma finalidad, y ya que se iban prestando, decimos, vamos a buscar interlocutores de cada una de las corrientes. Y se prestaron, cada uno desde su frecuencia iba comentando, digamos, en qué circunstancia se había dado su proceso, en qué fase estaba. Entonces, no es que nos lo pongan difícil, somos nosotros que hemos decidido jugar a este juego. No, yo, Juan Francisco, era simplemente que a veces pues ellos se quejan de que no estamos preparados, lo típico. Bueno, pues ellos tienen también que ponerse a nuestro nivel, porque si no, que nos hubieran hecho de otra forma. No, a ver, hacemos lo que podemos. No todo el mundo lo hace, quizá porque no todo el mundo tiene la necesidad de hacerlo. No sé si es achacable a culpa de ellos o es porque no estamos bien configurados. Ellos son como nosotros, es decir, a esos que tú te refieres como ellos, son seres que a lo largo de los tiempos han optado, digamos, por el camino de ser conscientes, de responsabilizarse de sí mismo, no tan solo orgánicamente, sino a todos los niveles. Ellos lo que hablan es que el ser humano lo que tiene que hacer es alimentar sus distintos cuerpos vitales para poder convertirse en un ser que navegue por la multirrealidad. Y por eso necesita un psiquismo despejado, no subordinado, como es lo que está pasando ahora con la humanidad. Y entonces, claro, ellos consideran de que la chispita que tenemos en nosotros, esta chispita divina, es la que nos tiene que jalear, es decir, en ese impulso de que uno haga aquello que sienta por dentro, nos tiene que jalear a ser autorresponsables, a no delegar nuestra vida en otros. Digamos de que si se tiene que delegar en alguien es en la divinidad, y esa divinidad es esa chispita que hay dentro de nosotros. Entonces, primero lo que hay que hacer el ser humano es que tiene que reconocerla, tiene que tener confianza en sí mismo y no escuchar el ruido de la cabeza ni el ruido de los más medias o de la publicidad, y entonces responsabilizarse. Todo ser humano busca siempre lo mismo, es decir, lo que busca es ser feliz y a ser posible que esto dure y con el menos sufrimiento posible. Son aquellos caminos que buscaba el Buda, es decir, cuáles son los caminos de liberarse del sufrimiento. Lo que pasa es que él dio una opción que luego, a raíz de estos contactos, se nos ha dado como no válida. Es decir, eso de marcharse del mundo, liberarse de la rueda del samsara, no sería el juego. El juego sería realmente encarnar a la divinidad y que cada uno se responsabilizara y fuera un co-creador en el mundo físico. Entonces, estos que han ido viniendo de distintos tipos, depende en qué estatus estén. Si son seres angélicos, ellos viven en esa especie de vida eterna, consciente y armónica. Otra cosa son seres de distintas culturas, que lo que han hecho muchos de ellos es quedarse en esas zonas que aquí en el cristianismo llamaríamos el cielo, es decir, zonas que más o menos sean placenteras. El resto de los seres humanos, una vez que preguntamos que de dónde veníamos, nos dijo que la mayoría veníamos del purgatorio. No lo tenemos fácil, en cualquier caso ya Cristo ya tuvo que pasar por el camino de la cruz, o sea que no vamos a ser nosotros menos. Bueno, pero bueno, ya ves lo que pasa cuando nos vemos muy de vez en cuando, que son cuestiones muy profundas. Cristo lo que hizo Jesús, el Cristo, es marcar un camino, digamos, genuino. Un camino que es a través de una acción desinteresada y amorosa se podía conseguir esa vida eterna. Es decir, no hacía falta un mundo de reflexión, de introspección como hacía el budismo ni el aislamiento, aunque luego muchos discípulos, monjes y ermitaños lo siguieron así. Jesús lo que Entonces, Juan Francisco, sería encarnar esa chispa divina, que cada cual pues, siga su camino y bueno... Bueno, estaba aquí como un tesoro y ves que ve. Encarnar esa chispa divina es autorresponsabilizarse de uno mismo. Eso. Es decir, no delegar ni mentalmente, ni emocionalmente, ni vitalmente en nada ni en nadie. Es decir, otra cosa es como aquellos mandamientos antiguos cristianos que crean la comunión de los santos. Es decir, cuando la persona se armoniza a todos los niveles, solo le queda un camino que es el de la felicidad y del gozo. Y esa felicidad y ese gozo
implica que no dañemos a los demás, que consideremos a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Entonces, pues sin embargo, Juan Francisco, lo tenemos difícil porque hay tal cantidad de estímulos y ahora mismo hay cosas que se han convertido en una religión, como por ejemplo la política. Bueno, eso es una historia de manipulación colectiva. Estas ideologías que llaman woke están basadas en el mundo mental, es decir, en el mundo de las ideas. Y eso lo que hace es atrapar a la conciencia individual y ponerla en un redil, una especie como de rebaño. Ahí pierde su libre albedrío, es decir, eso que cuesta tanto manejar y conocer, qué es lo que realmente queremos. Y entonces lo que ha hecho el ser humano es que piense otro por nosotros, que organice otros por nosotros. Esa delegación, eso es un suicidio anímico. Eso es la renuncia a nosotros mismos. Escuchar digamos, los más media de estos voceros políticos, ideológicos, eso es el suicidio del alma. Totalmente. Ahí perdemos nuestro libre albedrío y ahí perdemos toda posibilidad. Entonces, cuando se planteó la propuesta del aula, esto fue un juego que hicimos entre otras realidades y esta. Es decir, ya que ellos se prestaban a transmitir el conocimiento, que el conocimiento no quedara simplemente cerrado a un pequeño grupo hermético, que muchos lo hacen, que es lícito, es decir, que ellos tienen sus contactos, sus cosas, sino que ya que era un conocimiento por parte de todos los seres, de todas las realidades que habían andado ese camino, si le queréis llamar, de iluminación, santificación, que se pusiera también al acceso de todo el mundo, porque no pertenece ni a grupos, sino que pertenece al saber de la humanidad. Y eso es lo que fueron los diálogos. Es decir, tantos los que Yo están... por mi parte os lo agradezco un montón, porque aprendí cosas que intuía o cosas que quería desarrollar, que me costaba trabajo, no encuentra gente con la que poder hablar de esto precisamente, porque esto no es el Barça Madrid. Entonces, pues me sirvió mucho. Y bueno, desde aquí, pues mi agradecimiento. Luego ya veremos dónde acabamos. Esto es, yo en este caso, igual como Manol y otras personas, es que nosotros no podemos ni recibir el agradecimiento ni nada porque somos bendecidos a la vez que recibimos. Es decir, no, pero me refiero a la hora de darlo a conocer y eso también es una... Bueno, eso es una dedicación, pero eso es un trato que se tiene con un jefe. Es decir, quien trabaja, es decir, por amor, si le quieres llamar, al Dharma, al conocimiento, a Dios o estas cosas, ya es premiado. Es decir, el ser bendecido, tanto desde la actitud del gozo como de esta especie de fluidez que se ha ido dando, yo solo puedo dar gratitud a las circunstancias. Aquí no hay más mérito. Considero incluso que muchas veces lo que se está haciendo y tal como lo hemos estado viviendo, esto es de la gente. A mí lo que me extraña es que no haya más gente que haya seguido un camino similar. En vez de buscar conocimientos teóricos en libros, pues irse directamente a las fuentes, porque están allí. Es decir, es tan simple. Quizás cuando nos lanzamos a esta aventura lo hice desde un psiquismo muy simple. Es decir, yo no sé cómo me veis vosotros, pero tengo un psiquismo que es muy inocentón. Es decir, 1 y 1 son 2. Y cuando alguien intenta enredarme, veo que todo eso es un furfulle. Pero bueno, ¿y eso te parece poco? Que 1 y 1 son 2. Si para la mayoría de la gente 1 y 1 son 5. Bueno, pero que es simplificarlo todo, no complicarse mucho la existencia y, bueno, estar receptivo. Ni creer ni dejar de creer. Es simplemente pasar la bandeja, por si fuera por la propia conciencia, y decir, bueno, pues esto merece la pena, y uno lo que hace es abrirse. Ha habido una gran riqueza, y entonces, después de este mes de descanso, que diríamos que ha sido un descanso, pero es un preparativo, es aquello de, nos vamos a los cuarteles de verano, no de invierno, recogemos fuerzas, conectamos con los principios vitales, y a ver, el segundo tiempo, qué es lo que pasa de aquí para adelante. Porque... Pues ojalá que sigáis con estos encuentros y, bueno, como a veces intuyo que no hay mucho ánimo, en fin, hay desánimo. Pues... Esto es dedicación. Hay que dedicar. Bueno, lo importante es la calidad y no tanto la cantidad. Así lo veo. Bueno, no sé, pero van a ser tiempos muy entretenidos y eso conocer a veces compartir y hay muchas gente que comparten cada cosa de su óptica. Cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo sabéis si esto es verdad o es mentira?
es que personalmente me interesa, eso es cada uno. Tiene que saber si eso tiene significado para él, le sirve o no le sirve. Claro. Entonces, después de pasar distintas etapas, porque esto en principio era un grupo, muy cerradito, en aquellos años 91, que es cuando empezó, digamos, el contacto. Antes ha habido otros procesos, que son los procesos de búsqueda. Esos procesos de búsqueda son más personales, son procesos muy enriquecedores, que es como uno se forma. Y luego, para mí, la respuesta estuvo que yo estaba mucho tiempo, digamos, en esa vía casi de ermitaño, de encerrarme en un mundo creativo, casi autista, y buscar el gozo de forma individual. Entonces, alguien desde el otro lado me dijo, para subir aquí arriba no hace falta bajar aquí abajo. Es decir, esa especie de evasión que a veces buscamos, casi autista, como estos que están a través de los videojuegos o a través de las redes, eso fue para mí un revulsivo. Es cierto, hago lo que supuestamente era típico en aquellos tiempos, que es retirarse, hacer procesos de introspección. La meditación que hacía yo entonces era una meditación muy sensitiva, muy de energías, muy de apertura, y se conseguía un estado de gozo muy grande. Es decir, en un estado uno podía salir a la calle y sentir los espacios dimensionales, incluso entrar en el mundo onírico, no lo llamo de los sueños porque ahí hay muchas variantes, y era un tiempo de gozo. Pero cuando tuve este toque como de atención, recibí como una pauta. La pauta es que este tipo de información la gente la tiene que encarnar, no información, que es como un sentir, se tiene que encarnar y luego enraizar en la sociedad, desde la más base. Es como si dijéramos, pero eso no se hace hablando, sino que se hace compartiendo, en el sentido de que tiene que estar uno con la gente normal y corriente. Es decir, no buscar... Totalmente de acuerdo. Yo, en cualquier caso, pienso que cada uno tenemos nuestro estilo, nuestro modo de comunicar. Yo lo hago a través de mi artículo, donde puedo hablar de una película, de un libro, pero donde insisto en la espiritualidad. Si estoy hablando de Calderón de la Barca, yo intuyo que hay ahí algo más porque lo estoy viendo en el libro. Es que lo estoy leyendo y lo doy a conocer. Luego eso está a disposición en el blog, donde sea, para que la gente que le interese pues tenga acceso a eso. Creo que cada uno tenemos nuestro sendero. Es muy interesante. Sí. Es decir, aquí... El tuyo, el mío... Bueno, hasta hace poco el de Margarita, que estaba en el coche, no puede ser más físico. Pero bueno, broma aparte. Mira, acabo de llegar al pueblo y me ha pasado una cosa que no me había pasado nunca. Me ha temblado el suelo, un terremoto, tú. Toda la gente ha salido aquí, de los niños de colonias, todos asustadísimos. Una cosa, un ruido, ¡bum! Como súper extraño. Un arcoíris aquí bestial, digo, madre mía, aquí, no sé, todo muy raro, vamos, pero aquí estamos, aún. Ella está por la montaña, por la zona del Pirineo. Pero los niños asustados, han salido todos de la casa. Pues Margarita, yo te hablo desde Granada y aquí de terremotos sabemos algo. Así que... Aquí suelen pasar a la madrugada, pero aquí por los Pirineos, y siempre dicen, oye, lo habéis oído esta noche aquí o allá. Pero verlo así en la calle, mientras salía del coche caminando, como Sí, es muy impresionante. Quedado, digo que se ha caído algo, ¿qué ha pasado? No, ver a la gente así asustada. La Tierra está viva, totalmente. Bueno, pero que estos son señales, yo creo que va a ser, ya veréis este octubre, yo creo que aquí al final sí que se va a liar algo, ya veréis. Madre mía. Hay distintas teorías, esas que llaman desde la actitud del mundo de las conspiraciones, pues que están hablando de que están manipulando no tan solo el clima, sino que están manipulando el terreno, las poblaciones. Es algo así como que de moverlo todo para ver qué se queda al final. Es decir, esta quizás va a ser la resultante. Y habrá que hacer como los marineros, cogerse al mástil, como cuentan estos países, atarse al mástil a la propia consciencia y que pase lo que pase. Sí. Es decir, no darle muchas vueltas a la cabeza, tomarlo como una especie de río vivo, como tobogán, y el hecho de abrirlo a través del Zoom y que quede también constancia de esto de aquí es para plantear
qué es lo que se ha hecho un poquitito de tiempo atrás y cuál es la perspectiva que uno siente que va a haber por delante. Es decir, sí que estuvo ese tiempo de divulgación a través de ebooks, de los audios, luego se incorporó el mundo de YouTube a través de la edición. Ahí fuimos censurados varias veces, hay vídeos que están un poquitito aquello como en la cuerda floja, pero bueno, esa es la tendencia que hay y hay que asumirlo. Es un mundo de propiedades privadas, entonces uno no puede mandar, no es un servicio público abierto a todo. Lo que sí que es cierto es que hay una gran manipulación, hay una gran, ¿cómo lo podría decir esto? Es como una especie de que alguien quiere poner las manos en el caldero, en lo que es la olla y la quiere estar moviendo. No sé en qué sentido lo está haciendo, no sé si el sentido eso que llaman del transhumanismo, del tecnofuturo, es la perspectiva final que ellos tienen cuando hemos estado indagando, incluso en algunas de las cosas que hemos subido. Uno lo que ve es que eso es un engaño para niños, es decir, entretenerlos en cosas materiales para que se vacíen interiormente, se vacíen tanto en el mundo psíquico, en el mundo afectivo, en el mundo corporal, y lo que están haciendo es convertir a la gente en seres autistas, es decir, seres separados los unos de los otros. Y como lo han estado probando estos años atrás, he visto que el ser humano lo ha aceptado con resignación, me parece de que vendrán más palos en el mismo sentido, es decir, irán apretando las clavijas, de vez en cuando aflojarán, ahora parece que han aflojado un poco, pero se supone que dentro de poco empezarán a apretar, y ante estos procesos de censura, de represión, de control, que siempre los ha habido, es decir, no es que sea una cosa novedosa, aquellos que creen de que se vivió tiempos de libertades o demás, no, siempre ha habido alguna cosa que se ha censurado, sea espiritualmente, sea socialmente, del tipo que sea, siempre ha habido censura, y las que se prevén serán lo mismo. Y habrá Lo que pasa, Juan Francisco, disculpa, es que ahora mismo es más brutal, es más inmediato y más coercitivo, porque está más extendido todo eso. Yo creo que desde el momento que siga subiendo la técnica, el nivel técnico, y en cambio el nivel espiritual o moral no alcance el mismo nivel, tenemos un problema. No se trata de ir en contra de la técnica, sino de que no está adecuada, no está compensada con el conocimiento que todos tendríamos que tener. Los que tenemos unos años sabíamos que no existía Internet, que no existían estas comunicaciones. Yo me he criado sin Internet. Exacto. Y vivíamos igual. Y cuando buscábamos conocimiento e información, lo buscábamos a través de los libros o del contacto directo, de la experimentación. Bueno, eso que me parece que nos están amenazando es con querer volver a los años 70, 80. Bienvenidos sean. Es decir, cuando eso que nos amenacen con el control a través de estos sistemas tecnológicos, pues bueno, habrá que empezar a prescindir un poquitito de ellos, que no están peligrosos. Es decir, esto parece que es decir, primero han creado la adicción y ahora amenazan a los adictos a que los van a dejar sin estímulo tecnológico o afectivo. Pues bueno, pues, sí, es una droga. Sí, es lo mismo. Es decir, esto seguramente que nos afecta a nivel neuronal y a nivel como de estímulos y tiene a la gente ahí enganchada. Pues bueno, pues habrá que desengancharse de esto y buscar otras fuentes de enganche. El enganche puede ser perfectamente la creatividad, otra vez volver al contacto directo con la naturaleza, con los sistemas más o menos cercanos y volver a una senda de autorresponsabilidad. Hacia atrás no podremos volver. Creo más que va a tener que ser un desafío a lo que es el transhumanismo. Hay que, desde el mundo del espíritu, plantear los mismos logros que ellos prometen. Yo veo todo esto de aquí, lo veo desde la perspectiva, a veces lo comento cuando puedo, que en mi infancia, antes de leer los cómics de Marvel, yo leía Vidas Ejemplares, que eran unos cómics. Plutarco. De Plutarco. No, eran unos cómics mexicanos, era Navarro. Y entonces, no las vidas paralelas, vidas ejemplares. Vale. Vidas ejemplares. Y entonces el día hablaba de Francisco de Asís, hablaba de Santa Teresa, hablaba de los místicos y esos ya tenían superpoderes, porque unos levitaban, otros desaparecían, otros se multiplicaban, es decir, tenían a donde ubicuidad. Y esto es lo que, digamos, algunos buscaban, es decir, que el ser humano tiene un potencial interior. Yo recuerdo
que en aquellos tiempos una persona que iba a hacer la confirmación me dice, le pregunto, ¿y por qué quieres hacer la confirmación? Dice, para llegar a esos estados de éxtasis que se suponía que tenían que llegar los místicos, los santos. Luego, al cabo del tiempo, cuando uno hace un recorrido entre Oriente y Occidente, se da cuenta que son reales esos estados. Esos estados de gozo interior se consiguen de la misma forma que lo conseguían los que tenemos la fortuna de vivir en España. Aquí ha habido una gran tradición de la mística, a veces con influencias sufíes, musulmanas, pero otras de forma genuina. Y entonces, leyendo, viendo esas historias de los santos, pues bueno, ¿qué es lo que han estado enviando desde ahí, desde el mundo angloamericano? Creo que es la frustración que tienen los que siguieron la reforma luterana, que al apartarlo de la mística, al apartarlo de esa especie de esoterismo y de magia, han querido buscarlo, es decir, no quieren volver a casa, no quieren reconocer de que esa especie de religión universal donde había santos, dioses, procesos de introspección era un buen camino. En vez de pulirlo, se alejaron, crearon una especie luego de moralismo pseudo, no sé. Sí, y además estéticamente horrible, porque como muy es raro. iconoclasta, no tiene... Es que es muy raro. Entonces yo lo que veo es que el movimiento de los años 60, del hipismo y luego de la New Wave, es un intento de ese mundo anglosajón de querer recuperar esas vías trascendentes, esa experimentación. En vez de recurrir al cristianismo propio, es decir, ese cristianismo antiguo y querer experimentar todo, pues bueno, han querido hacer el círculo por detrás. Bueno, en las corrientes orientales, sea experiencias también chamánicas o de meditación. Bueno, pues eso es lo que hacían los santos. Es decir, cuando algunas veces, y es que lo hemos hecho, recuerdo una vez que estuvimos, no sé si se subió, no, este no se subió, esto fue una historia personal de una regresión. Una persona tenía dificultades en este tiempo y entonces yo antes hacía bastantes regresiones, es decir, las regresiones no salen ahí y más allá de buscar los problemas actuales, yo lo que buscaba es lo mismo que en los diálogos, conocimientos que esas personas habían poseído en otros tiempos. Y había una persona que había sido un monje en San Millán de la Cogolla. Mira, en San Millán. Uno de los sitios donde nace el castellano, sí señor. Donde nace el español. Yo siempre suelo decir de que una cosa es el español y otra cosa es el castellano. En origen sí que lo tiene por ahí, pero al hacerse universal se convierte en español. En español, totalmente de acuerdo, sí. Un lenguaje universal que recoge 600 millones de personas, eso es una gran oportunidad. No me hace gracia, Juan Francisco, porque eso es lo que yo le digo a mis alumnos siempre. Eso que estás tú diciendo ahora. Es una gran oportunidad. Entonces, nos ha tocado la lotería. Tenemos casi una especie de esperanto, mucho más poderoso incluso que el inglés, porque se escribe y se lee igual. Y en las lenguas que la gente quiere aprender, los chinos prefieren más el español que no el inglés. Cierto. Entonces, casi como lengua vehicular, pero bueno, ya no entro aquí, espero llegar al don de lenguas y así no tener que estar tampoco anclado en un lenguaje. Pues mira, ahora quieren convertir el Congreso en una especie de Babel donde ya nadie se entienda. O sea, bueno, pero eso seguramente que es por intervención de poderes fácticos de fuera. Es decir, les interesa desestructurar este país, que pierda sus señas de identidad, pero bueno, eso es un juego más. Esto es como el péndulo. Ahora se va hacia un lado. Cuando se den cuenta de que eso no conduce a nada, volverán como pajaritos asustadizos a quererse agrupar, porque fuera hace mucho más miedo. Es lo que les pasó a los mexicanos. Al independizarse, llegaron los yanquis y se merendaron el 60% de la superficie de México. Y México perdió sus riquezas, perdió el petróleo de Texas y perdió el oro de California. Se arrepintió de su historia, que es una de las peores cosas que podía hacer. Sí, ahora por suerte hay algunos historiadores que se empiezan a dar cuenta de las trampas en que cayeron, pero no quisiera entrar mucho en esa historia porque como uno tiene constancia de haber existido en distintos lugares, es como tirar piedras a mi propio tejado. Es decir, no puedo hablar mucho mal de una cultura anglo, porque supuestamente por allí uno también estuvo andando y deben estar andando por allí los descendientes. Espero que les vaya bonito, como se suele decir. Pues y este es un tiempo de grandes saltos. Entonces, lo que hacía cuando hacía regresiones
es ver qué es lo que hacían aquellos monjes, en qué basaban su vida cotidiana. Pues esto lo basaba en ejercicios de atraer energía a sus manos, la traía como focos de luz y la hacía circular por todo el cuerpo. Y entonces de ahí venían las experiencias místicas. Es decir, cómo podían atraer esa energía y luego a través del tiempo uno cuando da el viaje hacia Oriente, pues ve que es lo mismo. Y así, repasando vidas de otras personas en otros tiempos, íbamos bebiendo tanto de las fuentes, digamos, más animistas, gente que habían sido del mundo brujeril, esto que a veces aquí empiezan que si existió o no existió, sí existió. Uno de los primeros diálogos que subimos fue precisamente de un inquisidor, que el pobre estaba ya arrepentido en el purgatorio, purgando el hecho de no haber hecho nada, es decir, simplemente de tomar constancia. Pero este será un buen tiempo, este es un tiempo, digamos, de que el espíritu, la conciencia humana será puesta en juego y será cuestión de aprovecharlo. Entonces, con esto que decía de este giro que han estado haciendo los angloamericanos, bueno, yo creo que al final, dentro de 300 años o demás, llegarán a descubrir una especie de cristianismo primitivo, ¿no? Donde la figura femenina se convertirá en una gran diosa. Aquí solo hace falta empezar a caminar y vemos los santuarios que hay. Esta es una tierra bendecida, como decía Juan Pablo II, es tierra de María, tierra de santos, de místicos. En cualquier rinconcito nos encontramos una ermita, un lugar que ha pasado 50.000 fenómenos de dislocación de personas, de ermitaños que se retiraban y que perdían la noción del tiempo. Y por aquí a veces, haciendo el Camino de Santiago y algunas rutas, voy a algunos lugares donde las historias de los monjes es que son fantásticas. Monjes que se fueron a orar al bosque y cuando bajan habían pasado 300 años. No reconocían a ninguno de los monjes que quedaban. Este es el caso del monasterio de Yesla, aquí entre Huesca y Navarra, y así muchas historias. Entonces, sí, es la historia de Ripa Winkel, sí, es la historia de... Pero de esto hay mucho. Por ejemplo... de Washington Irving, la famosa historia del leñador que se queda dormido. Sí, cositas de estas hay en todos los lugares. Lo mismo que los encuentros, digamos, con ella, con la Madre Divina, que sea de una forma o de otra. Uno dirá que si son unos niños, que si fue un animal que lo encontró. Bueno, nosotros nos hemos visto que una de las facultades que tendría que ser más potenciada es esa capacidad de visión. Es decir, ese mundo de la evidencia que parece que está alejado de la gente, no, eso es una de las cosas que la gente, en vez de estar, digamos, absorbida por la tecnología, no, ya tiene dentro de sí mismo, ya tiene esa especie de Internet global. Ya podemos entrar en una especie de multirrealidad y sería cuestión de que más gente estimulara esa facultad, sea a veces así en forma grupal, que se reúnen un pequeño grupito de gente y lo van estimulando para ver, para objetivar las cosas, a veces utilizando el retroceso en la memoria, a veces jugando con ese dial, a veces jugando también con el contacto con otras realidades, y cuando uno entra en esos estados de gozo y de mística, ya suelen venir seres de esas regiones. Entonces es continuar por esa senda, es decir, cuando uno dice, ¿qué vamos a hacer este próximo curso? Pues continuar por el mismo camino, hacerse accesible esto, decir que esto no es una fantasía, que esto está accesible, que esto lo promete ese tecnofuturo colocándonos chips, modificando nuestro cerebro, nuestra estructura molecular. Cuando hemos preguntado y hemos estado recorriendo ese sendero interno, nos dicen que las pautas son simples. La pauta es de que necesitamos llenar nuestro cuerpo de energía, de células. Tenemos que convertirnos en cazadores o tenemos que convertirnos en comensales de energía, que no es una cosa teórica, sino que hay que sentirlo. Por eso se subían las meditaciones a nivel de sentir al cuerpo, del cuerpo se pasa a las células, de las células se pasa a un mundo de energías, estimular ese mundo de la visión y a partir de ahí armonizarse, desarrollarse psíquicamente, desarrollarse afectivamente y luego los fenómenos son fantásticos. Es decir, ya es empezar a jugar con las multirrealidades, que si el sueño, que si otras cosas, que si los contactos. Y yo espero de que el futuro, que algunos lo pintan muy, muy oscuro, digamos, para el general de la humanidad. Esa es una opción que la humanidad ha acogido, es una opción de estar como adormecido o letargado,
pues que algunos cogen digamos, el juego de ser autorresponsables, que nos estamos jugando eso que en la Edad Media llamaban la salvación del alma, que eso no es una cosa baladí, que no es una cuestión de creencia, y en eso estaríamos. No sé si queréis comentar algo. Sin embargo, Juan Francisco piensa que alguna gente que piensa que todo esto son bobadas, piensa Sí. que creemos en estas cosas porque es que tenemos que tener algo en lo que creer, como si para ellos la política o el ateísmo no fuera una creencia. Yo siempre prefiero más que la gente experimente, que no pase entrar en ese mundo mental de que si creen o no creen. No, eso simplemente es cuestión de pararse, sentir el cuerpo, cerrar los ojos, abrirse a una realidad, empezar a expandir el campo de energía, darse cuenta cómo uno se alimenta de energía y cómo esa energía también se pierde, y entonces se convierte uno en una especie, su cuerpo físico se convierte en un cuerpo titánico. Todo eso que vemos de los personajes esos de Marvel musculados, eso es la energía de verdad. La gente también tiene que aprender que en la relación hombre o mujer, en estado de fusión amorosa, retroalimenta sus cuerpos. El estímulo sensitivo que hay, es decir, lo que antes llamaban la vía sagrada de la sexualidad, eso está ahí, más allá de lo que ahora están haciendo, disolviendo las dos polaridades y engatusándolas con sus cuentos. Lo que se trata es de aprovechar la fuerza del uno con el otro, es como una bicicleta, funciona por dos pedales. Y eso es lo que estaremos por ahí. Quizás nos censuren algunas veces algunas cositas que hagamos, pero es una gran oportunidad que tiene la gente de alimentarse. Si no se alimentan, es decir, si no se consigue seguir este camino más de mística y sensitivo, ellos me refiero a los que están manejando ahora los hilos, ofrecen lo que es el transhumanismo y el tecnofuturo como alternativa. Eso será algo así como quitarnos la autorresponsabilidad sobre nosotros mismos y delegar nuestra vida en manos de otros. Sin embargo, Juan Francisco, ¿no te parece que hay personas que están especialmente cerradas a esto? Bueno, pues que disfruten cuando estén ahí zombificados, cuando estén ahí súper controlados, cuando se den cuenta que no tienen fuerza de alimentación, es decir, que necesitan un estímulo, el chute que les venga de donde sea, tendrán que legalizar esas cosas que hasta ahora son ilegales para que la gente sienta que merece la pena estar vivo. La gente puede tener dos tipos de estímulos, o a través de la adrenalina, que es el miedo que hace vivir, o a través de la endorfina, que es el gozo de vivir. Uno está basado en la creatividad y la expansión amorosa, un estado, digamos, de mayor libertad, y el otro está supeditado al ay, 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 esa especie de miedo. Y bueno, esto lo hemos estado viviendo estos años atrás, han hecho que la gente haya somatizado esa especie de miedo, de estrés miedoso, y poca gente se ha lanzado al mundo creativo. Es decir, no pasa nada, oye, no pasa nada, que vienen tiburones, pues ala, ¿qué es lo que quiero? Que me coma el tigre. Es decir, como Lola Flores. Como Lola Sin Flores. embargo, supongo que cada uno hemos de seguir nuestro camino, nos lleve, y a ellos les pasará lo mismo, quizá ellos están así por algún motivo. Va a haber un gran juego. Había el que habla de la muerte, de vivo sin vivir en mí, que tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Uno tiene que llegar a gozar casi de esa especie de sufrimiento amoroso. Y esa vía mística, que es una vía de estímulo del cariño, eso es lo que y produce. Conocimiento. Sí. Y de conocimiento. Sí, pero es un conocimiento no informativo. No, claro. Es un conocimiento inmersivo. Es decir, cuando uno se funde con una especie de algo que para uno será Dios, para otro será el Brahman, para otro será el absoluto. Trascendental, es un conocimiento trascendente. Sí, es un conocimiento que de alguna forma nos sobrepasa. Trasciende lo que son, sí. Es decir, pero no entra por el proceso mental. Eso es un proceso sensitivo. Los hindúes lo marcaban muy bien, que es la vía esa del jnana yoga, que es muy psíquico, pero luego tienen también la vía del bhakti yoga, que es muy de entrega amorosa.
Y entre esa entrega amorosa pues estaría el camino del guerrero, es decir, de una especie de impecabilidad, de fortaleza, como son las vías, digamos, de Kundalini y de Raya Yoga, es decir, vías energéticas que son vías místicas. Cuando uno coge esas biografías de Francisco de Asís, pues esas penitencias, esas vigilias, esos ayunos, esos tiempos de oración, lo que hacía es crecerle, crecerle, crecerle y más crecerle. Cuando no sentía nada, pues se flagelaba para despertarse. Por eso antes comentaba el caso de ese San Millán de la Cogolla, pero en aquel tiempo que estaba repasando vidas, repasamos gente coetánea de Francisco de Asís y nos contaba qué es lo que estaba viviendo Francisco de Asís, qué es lo que vivían sus grupitos, qué es lo que hacía la gente, y es volver otra vez a recuperar algo que ya existía. Es decir, no es que se esté inventando cosas nuevas, que todo vaya a ser una especie de el futuro nos va a decir lo mejor, no, lo mejor es ya lo que hay. Es decir, sí, Juan Francisco, escuchando algunos audios, algunos seres de otras regiones, dicen que en su vida física disponen de más tiempo que nosotros. Nosotros tenemos muy poco tiempo para darnos cuenta de todo eso. Habida cuenta de que cuando morimos y volvemos a nacer hay que empezar desde cero. Sí, una vez preguntando sobre esto, si existían distintas vidas, un ser desde el otro lado, en forma jocosa, nos dijo que no, que solo existía una vida. Lo único que pasaba es que entrábamos y salíamos. Entrábamos y salíamos y perdíamos la noción de lo que habíamos hecho el día anterior, de la vida anterior. Es como si nos dijéramos que cada día es novedoso, ¿no? Somos los mismos. Un día llueve, otro día hace sol, otro día viento, y entonces lo que se trata es casi cuando estaba en esa fase de hacer regresiones, digo, bueno, cuando la gente recupere sus porciones de vidas pasadas, lenguajes perdidos, conocimientos perdidos, habilidades perdidas, ¿qué tipo de personalidad se va a formar? Bueno, pues una personalidad integradora. Una personalidad donde uno ha sido rico, pobre, ha sido de una zona, ha sido de otra, tiene un lenguaje otro, pero ya no estaríamos hablando del ser humano actual. Lo que se está jugando es con un ser totalmente distinto. Es decir, la perspectiva no es conservadora de mantenernos como estamos ahora, sino realmente de hacer una mutación. Cuando se retiraba a los monasterios, a las ermitas, ellos van a consagrarse, querer conquistar una especie de vida eterna o de dicha eterna, crear cuerpos de gloria que le dieran continuidad a su conciencia, a su alma. Y eso está todavía ahí vigente. Y cuando uno explora qué es lo que han estado haciendo otras culturas, pues más o menos lo mismo, pero algunos optaron por quedarse al otro lado. Y algunas veces, viendo seres que son considerados en el cristianismo como santos, o incluso como sambas, en la tradición budista, cuando vuelven aquí, saben que el trabajo es fundir esas dos realidades. El mundo del espíritu y el mundo de la materia, hay un momento en que no haya esa separación, sino que haya como cambiar de habitación de un lado para otro. No hace falta que estemos muriendo continuamente para cambiar de habitación. Sería entrar y salir. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo venidero? A mí me da la sensación que va a estar en juego esos dos proyectos, o tres proyectos. Uno va a ser el que llevan las élites del transhumanismo, con todo lo que hay, modificaciones, ampliaciones, a cambio de perder el libre albedrío, incluso la propia conciencia. Otro, que hay un grupo de gente que es quererse mantener como estamos. Conservar algo casi preindustrial o preinformático y quedarse aquí como son los AMI, en esa especie en esa especie de preindustrialización, un poquitito por ahí, en una especie de vida selvática, del buen salvaje, no, y lo que uno va viendo y escuchando desde otros lugares es que no, que aquí el juego es totalmente distinto. Es lo mismo que buscan estos del transhumanismo, pero es la divinización. No como una historia de engreimiento, sino como diría de esas vidas de los místicos. Coger la vida de Martín de Porres, pues bueno, que lo que llamaban Fray Escoba, de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Francisco de Asís, buscar todos los místicos que pueda haber por ahí y cogerle las técnicas que había.
coger también esa habilidad de poder abrirse a esas dimensiones, entrar en contacto con ellas, mutar las células, y ese será el juego que habrá cuando a veces se les pide ayuda al otro lado y dicen, ¿a quién queremos ayudar? ¿A que se mantenga un ser limitado como el actual, con todos sus juicios, sus egos, sus perjuicios y toda esta especie de crecimiento demográfico descontrolado? Al otro, que es esta especie que van a jugar por el control que pide la misma gente. La gente lo que quiere es tener un salario base, no hacer nada, que se lo den todo, que es lo que la propuesta que están creando estos de la Agenda 2030. O vamos a poder recurrir a aquellos que tenemos todavía la memoria fresca de lo que era la mística cristiana, ese cristianismo universal, de que ese era un proyecto vigente. No hace falta caer en el vaticanismo, no hace falta caer en las historias de la Iglesia, sino de esas gentes. ¿Por qué se retiraban esas gentes? Y luego, sobre todo, para ir a buscar el conocimiento directo. A ver si en esta nueva etapa, este año lo intentamos, pero no funcionaba la técnica. Lo que queremos hacer es hacer, por ejemplo, arqueología psíquica, estar en los lugares y recuperar la memoria de los lugares. En la ciudad en que estoy está llena de historia. Aquí es un lugar de 2.500 años de historia, y entonces se puede ver la etapa, digamos, de los íberos, se puede ver, eran milarjetas aquí, la etapa de los romanos, la etapa de los godos, la etapa de los musulmanes, la etapa, todas las etapas se pueden ver como si fuera una película. Entonces, aquí en Granada podríamos hacer también. Y ahí eso sería fantástico, fantástico. Aparte se puede ir al momento en concreto, al momento en concreto, tanto de la construcción de la Alhambra, los mismos. Hay, no sé si has escuchado uno de los diálogos que tuvimos con un andalusí, es decir, con un habitante del Andalus en aquella época. Lo habré escuchado, aunque en este momento no lo recuerdo. Sí, era muy socarrón. Es decir, sí, es sobre esa etapa andalusí, es decir, la etapa en que España se había convertido, no es que fueran árabes, sino que se habían convertido al Islam. Es decir, la misma gente de aquí, igual que se cambió de ideología y de religión, se cambiaron de religión. Simplemente que la que mandaba ya no era la latina, la romana o la cristiana, sino que fue la musulmana. Y ahí sería también, es decir, ahí si hubierais un pequeño grupito, pues nada, sería también de recuperar las historias de los lugares, hacer regresiones de los lugares, incluso hablar con los seres que habitaron aquellos tiempos. Es decir, en vez de que nos cuenten la historia, porque ya veis que continuamente la están tergiversando, pues no, se puede ir a los lugares, a la casa, donde hay total, y ver qué es lo que hay dentro. Es decir, esa es una propuesta. Es precioso, de verdad. Es una película a lo bestia. Es que sí, realmente... Sí. Lo que quieren hacer con el metaverso, lo que quieren hacer con esa especie... Está ya inventado. Claro. Sí, pues esto ya lo tiene el ser humano. Ya tenemos nuestras propias gafas virtuales y algunas veces hemos estado pues, en castillos y en lugares y hemos estado viendo pues, cómo estaban construyendo un castillo, las ceremonias que había, incluso si hay custodios que están en aquellos lugares. Entonces, en vez de que nos cuenten la batalla, ver la batalla desde dentro. Todo eso es viable, es decir, la memoria está impregnada en todos los lugares. Nosotros estamos viviendo en una noción de tiempo limitada, pero todos los tiempos y todas las vivencias continúan en el mismo sitio. Como si fuera una grabación que se ha hecho, pues ahí está. Como los registros acásicos, digamos, pero con nuestro planeta. Es un nombre. El registro acásico es lo mismo, pero que igual que nosotros podemos recurrir a nuestra memoria, que puede ser evocada o visionada, aquellos que tienen la posibilidad, es decir, que tienen la conexión a Internet, es decir, que tienen la pantalla activa, pues es cuestión de coger y trasladarlo al lugar. Por ejemplo, en esta ciudad que estamos, aquí hubo una batalla entre Julio César y Pompeyo. Pues, irse al campo de batalla, verlo dónde está, caminar entre las tropas de Julio César, subir hacia arriba, estar con los templarios, es decir,
crearse en todas las historias. Y eso es lo que uno de los desafíos que a mí me gustaría hacer un pequeño grupito de videntes, de arqueólogos psíquicos, ir a los lugares y verlos en las distintas épocas. Es que tú fíjate de lo que estás hablando, Julio César, Pompeyo y el triunvirato, ¿no? Ahí faltaba Sí, Craso sí. Y luego, sí, Pero que y se puede luego coger cualquier... Octavio Augusto, ¿no? Que es, Esto era gracias. Itirta, y estuvimos haciendo la primera etapa, quería hacerlo casi como por capítulos, como una enciclopedia, y estábamos viendo cómo eran cómo eran las construcciones, digamos, de los ilergetas y cómo llegaron las tropas romanas, cómo llegó una delegación a decirles: o aceptáis el orden, digamos, del imperio, o seréis sometidos. Entonces la tensión que allí se vivía es volver otra vez a esas cosas. Entonces esto dejaría de lado toda la historia. Y se puede ir a cualquier sitio, y a veces yo que he estado con algún grupito entrenándolos en estas facultades, se puede ir directamente a la biblioteca de Alejandría y caminar entre los volúmenes, coger otra vez los pergaminos. Es decir, se puede ir a los lugares a la misma etapa. Es decir, lo que quieren recrear la tecnología con sus fantasías, con sus algoritmos, es una facultad que tiene ya el ser humano. Y Es conectar con los impresionante. guardianes. El último audio que estuve yo escuchando fue el de la Biblioteca de Alejandría, sí. Sí. Era uno de los bibliotecarios, según decía, el que había participado en el diálogo. Sí. Pero él no entraba en detalles. Lo bonito es entrar en los lugares. Es decir, porque vosotros estáis ahí, pero... Sí, hablaba de 2 plantas y un sótano, pero bueno, y hacía una especie de descripción somera, pero vamos. Yo a veces, cuando estimulo el mundo de la visión en la gente, les hago entrar en espacios de 360 grados, eso que es la realidad aumentada, y entonces, mirando hacia un lado y hacia el otro, pueden recorrer cosas que recorrieron en su tiempo. Es decir, pueden entrar en bibliotecas, en museos, en lugares, es decir, mira, ya tengo un jarrón, delante tengo este cuadro, a la izquierda y esto y esto. Es decir, no hace falta que la persona recuerde, sino que nosotros, nuestros sentidos, es como una grabadora de 160, se graban todos y de alguna forma todo eso se puede reactualizar. Eso lo que haría es que se estimularían zonas del cerebro que están dormidas. Lo mismo que recuperar lenguas, por ejemplo, una persona que tenía que dar clases de inglés, porque hacer como una especie de sustitución, pero su especialidad no era el inglés. Digo, bueno, pues vamos a ver si en otro tiempo manejabas el idioma inglés. Sí, se vio en otro tiempo leyendo texto en inglés. Digo, hazlo en voz alta. Y va leyendo texto en voz alta. Y a medida que leías, se iba estimulando el área del cerebro que pertenecía a ese idioma. Todo eso se puede hacer. Las habilidades a veces que la gente ha tenido, pues lo mismo, si sabían tocar... Qué pena no estar en Lérida, no estar muy cerca. Bueno, uno se presta... Estaba yo pensando en cuando uno lee a Benito Pérez Galdós y a todo el realismo, donde precisamente la gracia es que te están contando cómo es la cocina, cómo son las calles, cómo va la gente vestida, pero esto es un paso más. Exacto, pero es que este es el gran desafío que tiene que hacer el mundo del espíritu. No quedarse atrás en el mundo de las creencias, sino hacerle la apuesta al tecnofuturo, al transhumanismo. No, si vosotros queréis esto, lo podemos hacer, pero no hace falta que os gastéis ni un duro, ni un euro, ni un peso, ni un dólar. Es decir, el ser humano tiene esa capacidad, pues activarla y hacer grupos, es decir, que la misma gente pues investigue todo. Investigue tanto en sus vidas anteriores, para crear una macro personalidad que lo integre todo. Por tanto, esto de las ideologías y esto se pierde en ningún sentido. Claro. Y que también pueden explorar qué ocurre. Una de las primeras cosas que estuvimos haciendo cuando explorábamos vidas pasadas es qué ocurría en los espacios de entrevidas. ¿Qué ocurría entre el momento que abandonaba el cuerpo físico hasta que se supone que comía? Y qué es lo que había en el otro lado. En el otro lado, las distintas frecuencias y cómo se movía el alma por allí. Esto, que a veces puede parecer una especie de fantasía, ¿no? Esto es una realidad. Esto es una realidad vivida, pues que estamos ahora en el 23, pues échale unos 30 años. 30 años que distintas personas se han ido viendo
estas facultades están ahí. Claro, porque el alma a veces no encarna de forma inmediata, sino en la cronología terrestre pueden haber pasado décadas o incluso siglos. De hecho, de hecho nosotros tenemos como una especie de, si le quieres llamar, continuidad de la conciencia. Lo único que pasa es que cerramos un capítulo y empezamos olvidándonos del capítulo anterior. Ahora estamos en un momento tan crítico que sería viable abrir todos los capítulos, poquito a poco. Poquito a poco. Esa es la pretensión casi de una especie de Pentecostés colectivo, es decir, que se abran zonas cerebrales y que se puedan ampliar y uno ya no puede atacar a nadie porque es alguien negativo, no porque uno se reconoce en otro tiempo como alguien negativo, no por creencia, sino porque se ve. Es decir, yo he conocido algunas personas que podían estar pasando por buenas personas que lo primero que tenían que hacer es acercarse a la primera comisaría y decirle: yo fui quien tal cosa hace 200 años. Y aquí, aquello que dice de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, todo eso no es fácil de asumir, quiero decir que no en un sentido negativo, pero ya no podemos volver a ser los mismos. Es que es una apertura de conciencia muy grande. Sí, pero a ver, vosotros, por ejemplo, podéis recordar perfectamente cuando erais niños pequeños de 9 años. Y si os dais cuenta, sois totalmente distintos. En apariencia, en pensamiento y en todo. Pero sabéis que habéis sido niños pequeños, pero no os afecta. Es decir, hemos estado viviendo etapas distintas. Hacia atrás no podemos volver, pero sí que podemos recuperar aquellos conocimientos y aquellas sensaciones que tuvo aquel niño. No sé vosotros. Yo, por ejemplo, disfrutaba yéndome al río, de un pueblecito que estuve viviendo cuando era pequeño, y de estar allí con la naturaleza, pues de nadar en el agua, de jugar con los animales, en el campo, una vida muy asilvestrada, sin televisión ni nada, hasta que llegué a la ciudad. Pero eso está imprimido dentro de nosotros. Y algunas veces que he querido como marcar algún tipo de queja, es decir: oye, ¿y esto por qué? Ha venido alguien del otro lado y me ha dicho: pero a ver, aclárate un poco. Tú no eres esto. Tú has sido esto y lo otro. Entonces uno ya se le tapa la boca. No os digo esto, lo otro, porque me iba repasando distintas vidas, como queriendo decir: ¿de qué te estás quejando? Simplemente acepta la integridad. Es decir, no te puedes quedar por eso de que no puedo tirar piedras, mi tejado, mis descendientes, ahora que hay toda esta globalización, y a veces en chascarrillo digo: a ver si reconozco algún bisnieto. Unos vienen de un lugar y de otro. Pues eso, es ver que hay como Pero no creo, sin embargo, Juan Francisco, que la queja sea mala en el sentido de que si reconocemos lo que hemos hecho de malo o de pernicioso en vidas pasadas, pues y en presente, en el momento en el que nos encontramos ahora podamos crecer, darnos cuenta de dónde nos hemos equivocado. A ver, yo pasé un tiempo incluso de dejé la alimentación sólida. Fantástico. Te lo he oído decir alguna vez. Ahora no estoy en esa etapa, espero volver algún día, pero sí que me dejó el psiquismo muy, muy desajustado, porque uno se daba cuenta que estaba viviendo en un mundo lleno de cosas negativas. Es decir, lo que estábamos haciendo con las plantas, con los animales, lo que nos estábamos haciendo a nosotros, esto era una auténtica fechoría. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sentimiento de culpabilidad posiblemente será tan grande, el arrepentimiento de la humanidad por el daño causado puede llegar a ser tan grande, que realmente podamos llegar a ser la esperanza de gran parte del universo. Es decir, como la última reserva espiritual. Pues sí, cuando uno se dé cuenta del daño que está causando y que ha causado a otros, a seres muy inocentes como los animales y como las plantas, que no tienen culpa de nada, y ver cómo nosotros hemos estado agrediéndonos unos a otros. Y no poder acusar al que tenemos enfrente porque nosotros la hemos hecho más grande. Y es realmente impactante ese sentimiento de culpabilidad y de dolor, de remordimiento. Entonces,
cuando uno siente ese remordimiento, que no es intelectual, sino que es sensitivo, mira, ¿qué penitencia se va a poner la humanidad? De tanta oscuridad que ha engendrado dentro, que no podemos culpar a nadie, entonces lo que queda es como la esperanza, es decir, tirarnos casi a salvar el universo. No sé si has escuchado un diálogo que hicimos con gente que había vivido el mundo del egoísmo, un empresario italiano, una especie también de personaje de la élite sevillana y demás, como esos dos, en el remordimiento, se planteaban la siguiente vida. Es decir, el daño que habían causado aquel corrompiendo a políticos y maltratando a sus empleados, viéndolo desde fuera, dicen, ¿cómo puedo remediarlo? Y él se ponía cosas como obligaciones, entre ellas pasarse toda una existencia en oración, o dedicada a la salvación o sanación de los otros. Es decir, todas estas vías que ahora se están eliminando como vías monacales, que una persona dice, bueno, es que me voy a encerrar desde los 20 años hasta que me vaya de aquí simplemente pues haciendo oración en un monasterio. Bueno, estos son seres que vienen a purgar sus cosas, tienen un proceso, digamos, kármico para eliminar. Otros lo querrán hacer desinteresadamente. Es decir, los mayores delincuentes, los mayores, digamos, gente que está agrediendo al mundo, son los que se tendrán que poner las penitencias más altas. No porque nadie se lo exija, sino su propia conciencia. De los primeros diálogos que tuvimos, fue con un personaje que había vivido la Revolución Francesa. Sí. Y lo que fue el romper, digamos, el estado religioso. En Francia estaba imperando lo que sería el catolicismo y ese ser, cuando ya se decretó por la Revolución Francesa de que era un estado laico, que ya no existía Dios, que ya no existía más allá. Que no existía ni el calendario, porque le cambiaron los nombres a los meses. Sí, bueno, hasta las fechas, luego hasta que se dieron cuenta. El floreal, candeal y todo eso. Sí, que hasta que se dieron cuenta de que la estructura esta que tenemos nosotros, romano-cristiana, esta es fantástica. Nos ha vertebrado muy bien la sociedad. Ahora, desde la ONU quieren crear otros días, pues yo qué sé, el día de la leucemia, el día del pajarito. Sí, cada día es un día de algo. Sí, un día un internacional o otro. Eso ahí, pero los antiguos los consagraban. Bueno, pues este ser, cuando se vio liberado de todas las obligaciones morales, entonces él se dedicó con dos más a ir de hacer pillerías por los campos, entonces agrediendo mujeres, niños y todo, como nadie nos va a culpar, no vamos a tener ningún tipo de castigo porque no hay nada después, que eso es... Somos laicos, todo laico. Sí, bueno, pues lo que quieren hacer algunos, ya desde el materialismo dialéctico es lo que hay detrás. Incluso en un diálogo que también tuvimos con un materialista, él nos decía, oye, que los creyentes no eran suficientemente fuertes para convencerlo, que le hubiera gustado que lo hubieran convencido. Luego se vio en el otro lado que se había quedado a oscuras. Claro. Hasta que quebró eso. Bueno, pero este de aquí hizo tanto daño, esto que ahora hay por ahí pues de niños y de cosas, que cuando salió al otro lado se encontró a las almas de las madres y de los niños sufriendo y reclamándole, digamos, el que ellos habían hecho ese daño. Fue tanto el remordimiento que desde la Revolución Francesa hasta el presente, él ya no quiso reencarnar más. Andaba como alma en pena de un lugar a otro, intentando contar su historia para que no se repitiera. Hablaba de lo que es el psiquismo colectivo, cómo la gente desde el anonimato, desde la individualidad, están colaborando a crear una especie de psiquismo que recoge todas las malas intenciones para que luego alguien las canalice y las convierta en hechos. Entonces él decía eso, él comentaba de que no podíamos culpar a nadie del daño que estaban causando, sino que esas personas lo que estaban haciendo es llevar a la práctica lo que otros pensaban. Por ejemplo, cuando uno ve que hay un terrorista que comete una fechoría, dice, bueno, ¿y esta persona dónde sale? Bueno, pues eso sale de la familia, del entorno que él ha ido cultivando. Los demás han ido poniendo cizaña. Y él,
en ese ímpetu juvenil lo que ha hecho es convertir eso en una acción directa. Es decir, si me están hablando mal de este, pues tengo que atacarle, tengo que llegarle a agredir, tengo que pasar a los hechos. Y es lo que está pasando en todos los lugares. Es decir, cuando Hitler subió al poder, ya Jung decía, está a punto de encarnar el dios Wotan, el dios de la guerra de los nórdicos, porque el estado de frustración del pueblo alemán era muy grande. Entonces, bueno, esto es como el péndulo. Y ahora no, lo mismo, lo está pasando a nosotros aquí en Europa, que hay el karma de la etapa colonial. Es decir, estamos aceptando la llegada masiva de gente de fuera porque no se tiene fuerza anímica para decirles no. Porque cuando uno va a decirles no, se ve que desde aquí se fue a los otros territorios. Sí, es decir, sí, te llaman cosas. Sí, esto va a ser un espectáculo, está siendo un espectáculo. La lástima es de que algunos se creen de que vamos a poder salir de aquí como si no hubiera pasado nada. No, no. Aquí se va a salir con muchos... Con penitencia. Muchos Mira, años. curiosamente, Juan Francisco, tengo aquí en lo alto de la mesa, por casualidad, lo tengo aquí, el libro este, no sé si lo veis, La guerra contra Occidente, os lo recomiendo porque es el suicidio, es un buen libro de Douglas Murray, El suicidio de Europa, que es que me lo ha recordado ahora mismo, lo tengo aquí al lado, lo que estabas diciendo. Sí, bueno, pero esto hay... Con ejemplos, nombres y apellidos y muchos ejemplos escalofriantes. Sí, pero esto es por la culpabilidad que hay. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no tengo fuerza para enfrentarme a gente de fuera, y eso que considero que la cultura española ha sido de las más positivas que ha podido haber a lo largo de los siglos. Otra cosa es de que no puedo acusar a otros por estar también otro tiempo. Por ejemplo, una vez me vino un chico magrebí y él quería saber qué relación tenía con Europa. Bueno, ¿qué relación tenía con Europa? Pues sí, pasándole a otra vida, él había sido un noble en esa especie de Europa entre la transición del Renacimiento y en esa etapa. Es decir, que era una persona que ya había vivido aquí. Por tanto, algunos de los que están viviendo en pateras o como sea, simplemente vuelven a su tierra. Es decir, los tienen otro tiempo. Aquí, al renunciar a tener hijos, pues bueno, pues vienen vía de otro lado, es decir, las almas están viniendo de otro lugar. Otra cosa es que se quiera disolver el pozo cultural de esta nación. Esto es triste, porque esto es un tesoro de la humanidad. Estaba viendo yo un reportaje que hacían unos hindúes, cómo están recuperando su historia y se están quitando de toda esta contaminación angloamericana, y ellos tienen su historia propia, no tienen por qué contar historias de otros, valores propios, y están recuperándose. Fijaros de que hace apenas una semana la India ha llegado a la Luna. Es decir, ellos ya son una superpotencia espacial, pero también lo van a ser tanto cultural como tecnológicamente, y entonces el mundo angloamericano posiblemente esto quedará solo para unos cuantos. Eso que pones de la decadencia o el suicidio de Occidente, esto es para quien se lo quiera creer. Es decir, aquellos que desde una actitud pasiva consideren ese sentimiento de culpabilidad de que no hay nada que hacer, no sé, hay mucho que hacer, recuperar precisamente las raíces de aquí. Yo no sé, sí, el libro está encaminado en ese sentido, no es un... Sí, no, que no es un entonar el mea culpa nada más. No, que me refiero a mí, por ejemplo, en eso que os decía, de esta especie de crear un pequeño grupito de investigadores psíquicos de la historia de la península es que es una historia gloriosa. Es decir, tanto la conocida como la desconocida. Es decir, toda la parte de influencia de la gente, del impulso. Lo que pasa es que aquí a veces somos mejores fuera que dentro. Por aquello de que el mal propio de España es la envidia, nos hacemos la guerra dentro de nosotros, pero luego se es bastante generoso cuando se está fuera y se exporta bastante creatividad, y lo que se hizo en Hispanoamérica, de hecho, fue un acto de generosidad. Es decir, a diferencia del mundo anglo, que eso fue un exterminio total, allí hubo una mezcolanza, es decir, una mezcolanza. Y el mestizaje, claro. Que los mismos indígenas se aprovecharon
de los recién llegados para eliminar tiranías que tenían por allí. Exacto. Es decir, pero esa es la historia que tienen que escribir ellos. Lo que tú propones, Juan Francisco, es muy bonito, porque la historia a grandes rasgos la conocemos, pero tú estás proponiendo lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, que es conocer los entresijos de la Sí, historia. pero lo que más propondría para mí es ir a los lugares históricos y recuperar la historia de primera mano. Primero, Qué bien. recuperarla en nuestro propio ser, es Sí, decir, sí, en a nuestras eso voy. personalidades, que es recuperar macropersonalidades de otros tiempos y luego recuperar la ambiental, la del entorno. Es decir, es ver de que no hace falta que nos enseñen historias, sino que caminando por las calles, a veces algunas personas, cuando aquí modulamos en distintos tiempos, me dicen, estoy viendo gente de otros tiempos. Es decir, gente que van con sus carrozas de principios pues, del siglo XVIII, XIX, XX, están todavía por allí. Hasta a veces dicen, estoy viendo los ejércitos. Qué Yo con mi barbaridad. hijo una vez hice el experimento en una de las zonas que por aquí cercanas, digo, tú cierras los ojos y nota esto de aquí cuando esto era una fortificación. ¿Qué ves? Y él dice, allí veo un vigía que está vigilando desde allí a qué es lo que está ocurriendo fuera. Y uno dice, eso es imaginación, no, porque no tiene fuente de información. Y entonces empiezan a describir el subconsciente. A veces la gente dice, bueno, eso son juegos de la mente. No, la mente es lo menos mentirosa que hay. Es decir, otra cosa son los pensamientos. Nosotros le podemos dar vuelta. Pero si yo ahora os digo 2 y 2, ¿qué os viene? 4. ¿Ya está? Pero no hay más opción. ¿Eh? No hay más opción. Es decir, no, cuando se le sugiere una pregunta, sale directamente. Es cuando alguien quiere estar ahí enredando. Si os digo, ¿cuál es la capital de Francia? París, claro. Sí, pero que no os vais a buscar otras cosas. No. Entonces, no suele engañar. Es un buen sirviente. Como se suele decir, la mente es un buen sirviente, pero es un mal amo. Entonces, utilizarla desde ese lado, jugueteando con ella, estimulándole áreas cerebrales y abrirle. Luego ya la gente dice, bueno, es que no sé si 2 y 2 son 4. Bueno, pues si tú quieres especular y quieres poner género, si quieres Sí, poner sí, cosas, sí. que Claro. no serán 4, serán 4 o 4. Sí. Y Dedícate en esas estupideces están. Pienso, sin embargo, Juan Francisco, que combinar lo que es el conocimiento de la historia con ver la historia desde dentro es positivo, porque a veces incluso estando dentro nos perdemos del conjunto y entonces nos quedamos un poquito más... una mezcla de las dos cosas. Es que, a ver, el gran desafío ante el transhumanismo es cuando una vez le plantea a algunos del otro lugar, digo, pero ¿esto a dónde desembocaría? Dice, no hay imaginación posible para acaparar a dónde esto podría llegar a parar. Es decir, a veces yo pongo un término que es mística ficción, en contraposición de las películas del oeste en el espacio, que nos montan, porque son películas del oeste en el espacio. Sí, sí. La mística ficción es que no hay elementos de valor, porque no son guerras. Aunque digan que haya unas guerras, digamos, en el cosmos, ahí por razas extraterrestres de un lado y de otro, no, el potencial es que es ilimitado. Ilimitado, es decir, la fuente no de información que la estamos cogiendo, sino de inmersión. Es decir, hemos pasado de leer libros a tener imágenes. Sí, la gente quiere chutes, pues con juegos, quiere chutes de películas o de cosas. Bueno, pero ahora toda esta tecnología que quieren pasar de la 2D, de la pantallita, a la realidad aumentada, es que eso es el mundo de la visión. El mundo ese del Arkansas, del gran espacio de 366 grados, de 6 direcciones, es decir, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, es que eso es real. Es decir, el desafío que puede tener el ser humano si desarrolla su potencial es que la tecnología no lo va a superar. Es decir, ese sería el gran reto. El gran reto es abrirse, no tan solo psíquicamente, sino energéticamente. Si habéis visto películas de estas dibujos animados orientales que salen personajes que sacan como energías del cuerpo, pues eso es juguetear con unos supercuerpos. No hace falta que pasen por el gimnasio, sino llenarlos de energía. Se vuelven titánicos. Luego, las octavas superiores es colarse
entre dimensiones. Es decir, el reto que tiene la humanidad es plantarle cara al transhumanismo. Es decir, sí, todo eso que queréis conseguir, esos Superman y Superwomans y Supers, eso ya es el ser humano. Para eso, Juan Francisco, habrá que energetizar, como decías tú antes, de alguna manera, porque nuestro cuerpo físico tampoco da para mucho. Sí, pues hay que potenciarlo. Es decir, simplemente con la actitud, es decir, esas meditaciones que a veces subimos, sensitivas de notar el cuerpo, notar la energía, expandirla, eso es mucho más. Y convertirse, como dicen los chamanes, esos que derivan de Don Juan de Castaneda, es en cazadores de poder. Hay que retroalimentarlo. Yo a veces comento que una de las mejores fuentes de alimentación es la fusión amorosa, la relación entre el hombre y la mujer en su contacto físico, que uno estimula al otro y uno alimenta al otro energéticamente, va abriendo sus cuerpos de energía. Si a eso le sumáis la visión y la claridad de la conciencia, tenéis una especie humana totalmente distinta. Imaginaros que pudiéramos saber todas nuestras existencias pasadas aquí en la Tierra y fuera de la Tierra. Que pudiéramos entrar en contacto con los seres que habitan en otras dimensiones. Que pudiéramos recuperar la historia in situ de todos los tiempos. Es decir, la mayor biblioteca no sería la de Alejandría, sino que es caminar por las calles. Es decir, si tú estás en Granada, caminas por las calles y una de las piedras de aquella tiene mucha más historia que la más antigua que hay en Yanquilandia. Ya lo hago, me quedo embobado. Me quedo embobado a veces. Cuando uno ve aquí y dice, ¿y esta piedra que está aquí caída? Bueno, esta piedra fue aquí colocada hace 1500 años. En una de las poblaciones me hizo gracia que iba con una persona y digo, pues estamos aquí viendo pues una ermita de estas. Y digo, ¿y esto cómo debía ser cuando la estaban construyendo? En ese momento la persona cierra los ojos y empieza a ver cómo están construyendo. Quiénes están construyendo, cómo van subiendo los andamios y qué es lo que hay allí. Es decir, y puede estar describiendo, haciendo el Camino de Santiago, llegamos a, que era el monasterio de San Antonio, y está totalmente en ruinas. Estaban allí reconstruyendo un poco y una de las personas que nos acompañaba pues lo mismo. Pero esto que uno dice, estas personas psíquicas, no es que estas personas psíquicas de cada 10, 7 ya lo son. Lo que hace falta es alguien que le vaya estimulando. Claro. Es decir, como eso que os decía, 2 y 2, 4. Pero hace 5 minutos ni pensabais en los números ni en la capital de Francia. Es decir, todo eso está en algún sitio y viene a nosotros. Pues lo mismo, estaba en el espacio de ruido y estaba viendo cómo entraban los ermitaños, los peregrinos, cómo los cuidaban los monjes que había. Pues todo eso está ahí. Y una cosa es que está impreso en el entorno del Arkansas. Y otra que podamos acceder a él, claro. Sí, pero muchos podrían llegar a acceder. Sí, es decir, para mí el gran reto es plantarle cara al metaverso, al tecnofuturo, y decir, vale, de cuentos, dejar de querernos hibridar, sino que sería cuestión de casi divinizarnos. Es decir, no estar pendiente, a ver qué me dice aquí. Hay personas en la sala de espera, no los veo en ningún lado. A ver, voy apretando porque a veces puede haber alguien que está entrando y no se admite. Deben estar los pobrecillos esperando hace rato, que han entrado y salido. Pues ese sería el reto. El reto sería que le plantemos cara a esta especie de fantasía angloamericana que hay por ahí de la tecnología. Es precioso lo que propones, vamos a ver. Ojalá pudiéramos hacerlo en los sitios per se, pero bueno. Sí, pero es que es todo, es decir, toda la Tierra será esto. Y no tan solo los campos es lo mismo. Entrar en contacto con los elementales de las plantas, con los seres que habitan en ellas, con las conciencias de plantas, animales. El gran reto sería ese. El reto sería no quedarnos estancados como ahora y supeditados a que nos manden otros o que nos vayan colocando conexiones neuronales o sensitivas a través de tecnologías que nos vayan a ir hibridando, porque claro, ellos buscan eso.
Lo que nos están presentando en sus películas de tecnofuturo es de que Multiverso. los chips, si seguimos los personajes de la Marvel, son mutados o bien porque les pica una araña o porque les llega un flash solar o porque son infectados con radioactividad o porque están jugueteando con el ADN. Bueno, pues todo eso que están buscando los descendientes del luteranismo o de los protestantes, ya los místicos cristianos católicos lo tenían. Sí, Es decir, cierto. que si quieren ver personas que se han superado, que empiecen, que cojan a San Francisco de Asís, que cojan las florecillas de San Francisco y que vayan repasando cómo el pobre Bernardo que iba detrás de él lo veía como se elevaba y desaparecía en el horizonte. Y claro, aquí tenemos las historias medievales de cuentos de brujas y demás, pues cositas de esas. Ese para mí sería el gran reto que tiene la humanidad por delante. Claro, no es poca cosa. Bueno, es plantarle cara a los que creen de que a través del dinero y de la tecnología lo pueden enfrentar todo. Ya no te digo si alguien puede llegar a prescindir de estar supeditado a la alimentación sólida. Eso ya es una película. Eso lo recuerdo con añoranza y no quiero poner mucho allí porque se me remueven hasta las últimas células. ¿No lo pasaste mal? No, si disfrutaba, el cuerpo estaba mucho más vivo, tenía el cuerpo mucho más tonificado, mucho más fibroso, sentía como... Ya, bueno, pero aparte de eso, sí, que te pusiste sí, cachas, pero... Sí, en el entorno, sí, el entorno fue esto, una guerra. Esto fue una guerra. Hombre, claro. Fue una guerra tanto en el entorno personal como en el circunstancial. Decían, bueno, es que este ya ha perdido ya la perspectiva. Y digo, pero si es que estoy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo se asustó tanto de lo que vivió que ahora me viene el proceso a la inversa. Es decir... ¿Pero porque no lo asimilaste todo o porque simplemente lo echas de menos? No, porque era otro tiempo. Es decir, tenía la actitud adecuada, el momento adecuado, pero la sociedad no era la adecuada. Ajá. El entorno no era adecuado. A veces yo espero a tener carencias para que pueda entrar de forma natural en aquello. No porque yo tenía que estar muchas veces en público y la misma euforia que vivía la sentían los demás. Y está lo mismo que os estoy contando ahora de estas posibilidades de ver la historia in situ, en 3 dimensiones, sin tecnología, de forma inmersiva, de entrar en contacto con la multirrealidad, porque fijaros de que estos diálogos que se comparten por ahí, algunos dirán, bueno, esto se lo inventan. Quien se lo quiera creer que es un invento, mucha imaginación le está echando. Exacto. Y eso que la que únicamente conocéis es a Manoli, pero yo he conocido decenas de personas con esa capacidad, que simplemente es cuestión de ir tocando como teclas, es como si fueran instrumentos. A veces cuando se acercaba a alguien nos quedábamos así como un grupito y decir, a ver qué es lo que lleva dentro. Y nos encontramos con personas que podían ver el aura, las energías, venían seres del otro lado a hacer sesiones que ellos llamaban de limpieza, hasta que algunas veces teníamos que pararle los pies. Es decir, porque desde el otro lado hay muchos seres muy generosos que les gusta tener relación con el mundo físico. Y entonces hay personas que a veces aquí tenemos que vivir todavía por nuestra cuenta nuestras limitaciones. Es decir, que alguien nos solvente nuestros problemas, eso no nos solventa el problema, eso simplemente hace que más adelante tengamos que reencontrar. Esto es como aquel que es desordenado en su casa y un día viene alguien de fuera y nos ordena la casa. Dirá, caray, ya tenemos la casa limpia, sí, limpia durante una semana. A la semana siguiente vuelve a estar igual. Tenemos el mismo hábito. No has cambiado tu actitud. Claro, entonces, a veces cuando se limpian circuitos y cosas desde el otro lado, si la persona no ha asumido eso de forma responsable, aquello vuelve. Y incluso a veces vuelve con mucha más fuerza. Algunas veces desparasitando a alguna persona, el parásito que marchaba luego volvía con más fuerza. Es decir, eso se lo tiene que sacar uno de dentro. Es decir, hay entidades que a veces se adhieren
a lo que es la estructura energética de la gente y uno dice, ah, sí, te voy a hacer una limpia aquí, todo aquí, esto de aquí, este parásito, esta larva, esta historia, sí, sí. Si la persona no ha sabido expulsarlo por sí misma, es decir, que no lo vuelve a alimentar, a veces aquel vuelve con ganas de venganza. Y como quieren decir, me ha echado fuera este, pero ahora que no viene este, es como cuando le hacen bullying a un niño pequeño, que llega el primo de Zumosol y espanta a los pandilleros. Sí, sí, pero cuando se marcha el primo de Zumosol, vuelven los pandilleros y pues, buscan la revancha. De ahí viene la autorresponsabilidad. No delegar tanto en las gentes, ni en la alimentación, ni en la salud, ni en nuestra forma de ser. Esto de delegar en ideologías, en eso que llaman técnicos, científicos y demás historia, eso es un pamplinerío y lo que hace es que la gente eluda su propia responsabilidad de vida. Claro. Es decir, cuando uno ve... Y son persistentes, cuando dices que regresan, son persistentes todos estos entes negativos, los llamemos como sí, sea. pero se cogen la venganza. He conocido algunas personas que lo peor que se le pudo hacer es quitarle aquellos parásitos, porque es que después ya, si antes eran discretos, luego fueron los dueños de la finca. Sí, lo que es una posesión. Bueno, más o menos, sin utilizar esa palabra que tiene muchos enclaves. Sí, ya, peliculero, sí. No. Por ejemplo, una vez vino una madre con su hijo, porque yo aparte de estas historias, a veces recibo gente, digamos, en historias, y esta persona vino porque su hijo siempre estaba así como apochado, como si estuviera debilitado. Y entonces lo tenía delante y digo, bueno, pues siéntate aquí, ¿tú cómo te sientes y demás? Entonces, digo, tú mírate alrededor, mírate por dentro, cómo te ves, y él se iba viendo bien. Digo, ¿dónde sientes esto que te está pasando? Dice, aquí en la espalda es como un peso, como un cansancio. Digo, pues ponte la mano para atrás y mira a ver qué es eso y arráncalo. Y míralo. Y hace así, y cuando se lo pone delante, dice, anda, este es el padre de un amigo mío. Caray. Este era el padre de un amigo suyo, digamos que el padre ya no estaba en el mundo físico, que había muerto físicamente. Y entonces le preguntamos que qué hacía allí. Dice que él reconocía que ese era amigo de su hijo y que lo vio pasar un tiempo de depresión y de cosas y que quiso ayudarlo. La forma de ayudarlo es ponerse en él. Bueno, pues ese ponerse en él era parasitarlo. Claro. Pero claro, el del otro lado no tenía conciencia de que lo estaba parasitando. Él creía que le estaba ayudando. Que quería estar presente a su lado, al sacarle, de que ya lo dijimos, que allí no hacía nada, que tenía que él continuar y dejar, digamos, de que esta persona pues se repusiera y que, bueno, la vida tiene sus dificultades. De estos casos, 50.000. Ahora os podría contar casos de gente que a lo mejor una chica que no puede tener a un chico al lado y resulta que ya tenía a alguien que no era del mundo físico y ese del mundo no físico echaba digamos, a la persona física. Historias Sí. Para no dormir o para dormir. Es decir, la gente tiene que responsabilizarse mentalmente, emocionalmente y también energéticamente de sí mismo. Bueno, me vas a perdonar que ponga otro ejemplo literario, pero es que eso que estabas contando lo contó Arthur Conan Doyle en un relato que se llama El Parásito. Pues, es que es tal cual. Sí, me hace pensar que como Conan Doyle estaba interesado en el mundo espiritual después de la pérdida de su hijo en la Primera Guerra Mundial, él formaba parte de la Golden Dawn y todo este grupo, si él sabría algo o si al final es que la ficción se asemeja a la realidad. ¿Qué te sabes? Pues de todo un poco. Es decir, la realidad supera la ficción. Lo que pasa es que han puesto el cuento a la gente de decir, oye, que todo esto son fantasías, que esto no son realidad. Si acaso os lo contaremos en una película. Es decir, esas películas que son de miedo, no, muchas de esas son documentales. La película aquella de Los Otros, si la habéis visto, aquello es un documental. Es decir, cómo un alma se queda en las zonas del limbo, cómo queda en las zonas oscuras y cómo ellos creen que son los vivos y los otros son los intrusos. De estos, vamos,
podíamos estar aquí. Incluso William Friedkin, el director del Exorcista, leía yo en una entrevista a Toro Pasado, que él lo que quería hacer era una película donde se reivindicaran los valores del cristianismo, es decir, donde se expulsara al demonio. No una película de miedo, sino una película para creyentes. Eso lo he leído yo y lo decía en varias entrevistas. Yo me encontré con el Luego caso. Lo que nos queda es la parafernalia y todo lo demás, pero él lo dice así. Me encontré con el caso de una persona que, intentando que esa persona despertara una fuerza de amor interna muy fuerte, le salió de dentro una especie de eso que llamaríamos un demonio, un monstruo, y salía como un perro que lo habían expulsado. Y ese ser, digamos, que le estaba parasitando con una forma animalesca, la forma que tenía de mantenerlo apartado era a través de la señal de la cruz. Claro. De mostrarle, aunque fuera astralmente, una cruz. Y se mantenía a distancia como si fuera un perro acechador que no se acercaba. Es decir, la cruz canalizaba esa fuerza, por tanto, eso que describes como los exorcistas, que no, esto es así. Y cuando le comenté, ¿y cómo te puedes proteger para que este ser no vuelva a parasitarte dentro? Dice, pues colocándome en el pecho una cruz. Sabía hasta las dimensiones y la forma. Es decir, la gente se ha arrancado estas cruces cuando eso es la experiencia de la gente que ha servido para que no entren parásitos aquí. Y lo banalizamos porque pensamos que eso ya no tiene un valor. Pero claro, uno piensa, ¿qué fue antes? ¿La fe, como aparece la cruz en la película de los vampiros, o es lo de la película de los vampiros lo que deriva en lo otro? No, es que eso viene de una experiencia... Los vampiros... Pero esa es la parte, digamos, de ficción, o llámalo como quieras, ¿no? Pero el poder ese existe. No, a ver, está basado en la realidad. Cuando en estas películas, digamos, gore, salen esas cosas, la gente que no crea que aquellos son cuentos de vampiras, ¿no? Aquello lo identifican porque en algún lugar de ellos saben que es cierto. El vampirismo sobre cómo alimentarse de la bondad, la inocencia y del sufrimiento, eso está a la orden del día. Y a mí el gore no es la parte del cine esa que me guste, pero las películas excelentes en blanco y negro de la Universal, o las de Peter Cushing como Cazavampiros, un actor maravilloso, esas que hizo con Christopher Lee, como Drácula, todo esto se explica muy bien. Todo esto, hay una teoría que se explica muy bien, y eso también se ha perdido posteriormente. No, a favor de la sangre y de todo este tipo pero todas estas cosas reales, es decir, cuando una persona está en éxtasis amoroso, en éxtasis sexual, su cuerpo produce sustancias hormonales, sustancias que son cannabinoides, es decir, cannabinoides, ¿no? ¿Cómo se dice? Del cannabis. Sí. Es decir, la excitación erótica produce eso, es decir, por tanto, no necesitan la planta y por su sangre corre eso. Lo mismo que una persona que es sometida al miedo, pues tiene adrenalina en el cuerpo. Es decir, todos estos que son adictos a los deportes de acción, riesgo, sí. En esas películas de serie B, de Christopher Lee y demás, bueno, ese es un principio que muchos llevan a cabo, es decir, sustraer directamente la sangre o bien con esos estimulantes que ya lo haya producido otro, sean estimulantes placenteros a través del sexo o sean a través del miedo. Es decir, esta especie de esas películas tienen ese fundamento, es decir, el vampirismo está fundamentado en que la sangre no es solo sangre, sino que la sangre tiene una... Exacto, el sustituto también de otra cosa que tiene que ver con la sexualidad. Pero que en vez de producirlo ellos, se lo quitan a otros. Exacto, dejarle sin energía. Sí. Y está mejor explicado y es incluso más subversivo que las cosas tan aparentes y tan abruptas y tan gráficas que se hacen hoy en día. Porque, por ejemplo, las películas, yo digo angloamericanas o yanquis, que son las que por aquí se ven más, que yo prefiero a veces navegar por otros circuitos, ¿qué hacen? Solo estimular la adrenalina. Son persecuciones, son coches, son ay. Para que no hay teoría detrás. Tenga un pequeño chute, digamos, de adrenalina. Es decir, sentado en el sofá, tiene un chute.
Es decir, porque el coche le ha cogido refilón, porque siente los disparos, aparte que son unas sociedades un poco... No, pero Juan Francisco, discúlpame, si tú recuerdas en alguna de esas películas, sea el Drácula de Fisher, de Christopher Lee, el primero, la novia de Drácula, es Drácula, es decir, con su acto, al final a toda esta gente puritana, la que la saca de sus casillas. Es decir, con ese acto acaba con ese puritanismo. Bueno, a veces, cuando ellos mezclan dos cosas. Ellos mezclan lo que es el placer. Pero lo hacen para reivindicar el cristianismo puro, digamos, ¿no? Y sacarlos de las cuatro paredes, esas luteranas, donde... No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Bueno, te estaba comentando al principio, comentando de que a veces cuando toda esta gente mueva, quizás dentro de 300... Interrumpo. Sí. Es interesante y la explicación que has dado del vampirismo me parece muy acertada, que no es solo sangre y fecha, sino buscar pues esa sustancia que tú no la puedes o sea, me ha parecido brutal decir, ostras, pues no es lo típico de te clavo los dientes y te chupo la sangre porque me quiero alimentar, te alimenta así, pero de otra manera, es que me parece brutal, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Lo que están cogiendo es una droga que ha manufacturado el otro. Es decir, han convertido el cuerpo en un alambrique donde se manejan distintas sustancias a través del placer, pues las endorfinas, los cannabinoides. Y es más, y ahora hay un vampirismo, porque yo por lo menos yo lo asocio, ¿no? O le encuentro el símil, la tele, las series, el móvil. Sí. O sea, todo eso al final lo que hace las redes sociales, hace crear en ti esas sustancias. Y tú te enganchas a eso porque necesitas segregarlas. O sea, que es otra forma de vampirismo. O sea, no estamos muy lejos de Drácula. Ahora Drácula es de otra manera. Claro, exacto. Bueno, en la tradición oriental se habla de 3 estados, lo que llaman las gunas. El estado pasivo, el estado alterado y el estado armónico. La mayor parte de la gente, cuando están en sus casas, están en un estado pasivo, es decir, no sienten nada, se aburren y necesitan un chute, una chispa de la vida. Entonces, ¿qué hacen? Colocan una película o bien erótica o bien de acción. En el erotismo, ya el propio cuerpo empieza a segregar esa especie de estímulo pre-sexual, es decir, esa especie de fiesta que tienen dentro. Luego eso acabará como acabará. Y en las películas de acción lo que hace ella es la adrenalina. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los sistemas de enseñanza? A través de la amenaza en los exámenes, a través de la amenaza en el que dirán, en la vergüenza, en la superación, al niño ya lo hacen adicto a ese miedo. Quizás ya me estoy pasando el tiempo, quizás os están llamando la atención alguno. Javier o algo. Bueno, no. esa especie de adicción del examen es lo que llaman el estrés positivo, estudiar a última hora para sacar las notas. Eso hace que la persona sea un yonki. Sí, porque no te vomitan en el examen y luego no se acuerdan de nada. El examen es un medio porque lo necesitamos los maestros para poner una nota, pero eso no te da el conocimiento. El conocimiento es lo que a ti te queda después de haberte examinado. No, una cosa es el conocimiento, la otra cosa es el laboratorio interior de la persona que tiene que examinarse. El miedo, el estrés, la compensación, todo lo que sea, ha hecho de que bajo la amenaza del examen y del suspenso, su cuerpo haya estado segregando esas sustancias. Ahora, cuando ha pasado el examen, bueno, pues si ha aprobado, pues perfecto, si no ha aprobado, pues va con bajón. Eso hace de que desde pequeño va recibiendo pequeñas dosis. Ahora, llega un momento de que esa persona, si no le mandan, si no le insultan, si no le amenazan, ya es incapaz de hacer nada. Por su cuenta, es verdad. Exacto, porque se ha hecho adicto a que alguien le tenga que estar jaleando. Y veréis, ya no tiene un buen comportamiento en el aula, salvo que tú le tengas que llamar la atención. Sí, pero está buscando esa dosis, esa adrenalina que le pone en marcha. Sí. Y cuando ya se ha hecho así, luego por su cuenta ya no sabe valerse. Necesita que alguien le mande, necesita que alguien le tiranice y luego se quejará. Es decir, hay todo un círculo vicioso. Entonces, se hace a una sociedad drogodependiente de la adrenalina de los tiranos. Es decir, la víctima se ha hecho víctima a lo largo de la vida.
¿sí? Sí, no se convierte en verdugo a la inversa. Sí, pero que me refiero que con la amenaza en la educación, con la amenaza donde sean los entornos, en las calles, ese chute que está viendo en las películas, en los videojuegos, pues todo eso de ahí lo convierte en un adicto. Que luego cuando no tiene nada que hacer, es un bajón, esa persona no tiene capacidad de estímulo, le cogerá la depresión, le cogerá cualquier cosa y luego el psiquiatra le tendrá que dar la sustancia sustitutiva, es decir, para que se mantenga. Me encontré con alguna persona que dice, bueno, es que cuando fue al psiquiatra le dijo, si te tomas esto, esto te pondrá en forma. Es decir, ese subidón, ¿pero qué es? Porque la depresión la estaba hundiendo. Ahora, ¿a qué es debida esa depresión? Pues posiblemente a una vida que se había acostumbrado a ir de víctima. Es decir, una persona que se autorresponsabiliza, una persona creativa, no necesita farmacopea. Su propio cuerpo la produce. Sí, porque además tiene aficiones y tienen que entretenerse. Claro, cuando una persona hace las cosas por placer, por creatividad, tiene su subidón, pero es el mismo que se va administrando eso. Es decir, es Pues sí. casi si ya estímulo. Bueno, no sé si ya me he alargado mucho, pero hoy lo que quería es... ¿No tenéis ganas de cenar, no? ¿O qué? Bueno, yo es que me ha parecido muy interesante. De comida para mí. Y me gusta escuchar también. ¿Sí? Y me quedo confuso. Es un tipo no se puede hacer lo que has dicho de la historia, Juan Francisco, porque tenemos una historia interpretada por otros. Sí, bueno, ahora lo que están haciendo es deformar toda la historia. Lo que pasa es que de aquí les tengo que llamar la atención que cesen en esto, porque la historia está impresa en los lugares, no está en los libros ni está en los más media. Habrá gente que dirá, bueno, pues ya me he cansado que me digan qué es lo que ocurrió. Se pondrán en el entorno y allí los tendrán a todos. Hasta podrán consultar directamente con los protagonistas de aquellos hechos. Qué bonito va a haber los próximos encuentros y diálogos en este sentido. Bueno, a mí lo que me gustaría es subir de octava, que no fuera tan solo un mundo, digamos, receptivo. Ya este año pasado hicimos lo que es la sala de meditación y estos contactos. Hemos salido un poquitito del anonimato. Yo espero ahora de cambiar de octava. Es decir, que pueda haber un poquito más de gente que lo experimente y que esto se ramifique a su aire, de forma libre. Es decir, que se pase de las teorías, de los supuestos y del quejío a una especie de gozo. Pues no sé si dejarlo por aquí y supongo que estos días andaremos tanto unos como otros haciendo un poquitito el previo para iniciar esta temporada. Qué bien. Pues deciros pues que gracias que estéis ahí, porque ya sabéis que esto es como una especie de estímulo. Si no hay nadie, uno se queda callado y esto desaparece. Claro. Si estáis Javier, Pilar, Margarita y antes yo también Hortensia, esto me permite, pues eso, expresar esto y que quede aquí constancia y si a alguien le sirve, pues que sea. Pues si no se puede lograr desde mi persona o desde este lugar o desde este proyecto que hay, vosotros que cojan la antorcha y que intenten ver de que igual que se hacen regresiones sobre uno mismo, se pueden hacer sobre los lugares. Y el desafío no está en la tecnología, sino en el desarrollo de nuestro propio potencial. Es decir, lo demás, las adicciones, hay que saber cómo es el alambrique del alquimista, que es nuestro propio cuerpo, nuestro psiquismo, y manejarlo por aquí. Y si queremos espectáculos, que nos abramos a la multilateralidad. Es decir, no estamos solos, todos estamos, todos fuimos, este es un mundo fantástico. Los que nos hayáis seguido años atrás, espero que este año sea un toque más. Ojalá sí. Bueno, pues daros las gracias por estar y como se suele decir, buenas noches y si esto puedo aprovecharlo y editarlo, se lo dejaré a la gente y entonces serán buenos días, buenas tardes, donde sea. Bueno, muy bien. Buenas noches. Aquí. Gracias. Un saludo a todos. A todos, gracias. Adiós, hasta la próxima. Hasta otra. Adiós. Margarita, cuidado al volante. Ay, ay, ay. No, ya está. Es que he visto el mensaje tarde, si lo hubiera visto antes, he estado de visita, pero bueno, ya. Bueno, y con los terremotos, cuidado. Los terremotos. Es que... Yo os contaré, de momento estamos tranquilos, seguimos. Nada, hija, eso aquí en Granada es para nuestro de cada día. Bueno, tampoco tanto, pero... No sé, ya veremos, a ver cómo tira esto, para dónde va todo esto.
Bueno, pues Un voy besote. cerrando, ¿eh? Voy cerrando. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.